se los topa cada santo día. La gente invisible, los que vacían la basura, trapean los pisos, se desvanecen entre la gente. ¿Crees conocer su rollo? Pero ¿qué pasaría si la que limpia la sangre del piso sabe más de salvar vidas que el doctor con el bisturí? En 2024, en un caótico hospital de veteranos en la Ciudad de México, una empleada de limpieza llamada Evelyn Cruz hizo lo impensable. Cuando el corazón de un joven cadete se detuvo y los cirujanos se quedaron tiesos, ella no solo pidió ayuda, ella agarró el bisturí. Esta es la historia de la heroína incógnita que rompió todas las reglas para saldar una deuda con los caídos. No vas a creer quién era en verdad. El olor del hospital de veteranos, el santuario, era una mezcla particular de limpiador con aroma a pino, café rancio y desesperanza. Era el tipo de olor que se te metía hasta los poros y no se iba ni con agua caliente por muchas duchas que tomaras. Evelyn Cruz ajustó su agarre en el mango del trapeador, sus nudillos blancos. Tenía 42 años, aunque las canas en su chongo desordenado y las profundas patas de gallo alrededor de sus ojos la hacían parecer 10 años mayor. Para el personal de El Santuario, era solo Ivy, la mujer que limpiaba el vómito en la sala de espera, la mujer que vaciaba los botes de residuos peligrosos sin chistar, la mujer que nunca te veía a los ojos. «Oye, te faltó un pedacito», soltó una voz. Evelyn ni se inmutó. Conocía esa voz. El doctor Gregorio Sterling, de 35 años, con una educación de universidad de prestigio y una arrogancia que llenaría todo el ala de traumatología. Era el cirujano de guardia en el turno de noche. Un hombre que trataba a las enfermeras como meseras y al personal de limpieza como muebles. Evelyn movió lentamente su trapeador sobre la marca de zapato en el linóleo. «Listo, doctor», murmuró, su voz ronca. «Más le vale. Nos espera una noche movidita. No quiero tropezar con su ineptitud mientras intento salvar vidas». Sterling bufó, ajustándose su bata blanca impoluta antes de atravesar las puertas dobles de urgencias. Evelyn lo vio irse. Sus ojos se entrecerraron un poquito. Si tan solo supiera. Empujó el carrito del trapeador hacia el cuarto de insumos, su pierna izquierda arrastrándose un poco. Un recuerdo de un artefacto explosivo improvisado en el camino, afuera de la Sierra del Diablo, en 2018. El dolor era un compañero constante, un zumbido sordo en su cadera que se disparaba cada que llovía, pero no tomaba nada para calmarlo. El dolor la mantenía con los pies en la tierra, le recordaba por qué estaba aquí, escondiéndose a plena vista, fregando pisos en el mismo sistema que la había masticado y escupido. En el cuarto de insumos, Evelyn se desplomó sobre una pila de cajas de cartón. Sacó una libreta de piel gastada del bolsillo de su overol azul holgado. Estaba llena de nombres, fechas, dosis, procedimientos. No era un diario, era un registro. Durante los últimos 6 meses, Evelyn había estado observando. Notó que a la señora García en la cama 4 le daban la dosis equivocada de heparina. Notó que los campos estériles en la sala de trauma 2 eran comprometidos por internos flojos. Notó todo, porque nadie se fijaba en ella. Evie guardó la libreta de golpe y se puso de pie, agarrando una botella rociadora. «Eve, Sara». Sara Jaques, la jefa de enfermeras de traumatología, asomó la cabeza. Sara era el único rayito de luz en este purgatorio. Ella misma era una veterana, exparamédica de la Fuerza Aérea que de verdad se preocupaba. La cafetera de la sala de descanso explotó. «Otra vez», suspiró Sara, quitándose un mechón de pelo de la cara. «Y acabamos de recibir una llamada. Evacuación médica en camino. 3 Humvees involucrados en un accidente de entrenamiento en la base militar Plan de Ayala. Va a ser un baño de sangre». «Yo me encargo del café», dijo Evelyn con la mirada baja.
¿Estás bien, Ivy? Estás pálida. Sara hizo una pausa, mirando a la empleada de limpieza con genuina preocupación. Solo son los químicos, mintió Evelyn. Anda, prepárate para la incoming. Mientras Sara salía corriendo, los altavoces de techo cobraron vida. Código azul, trauma 1, ETA 2 minutos, múltiples lesiones por aplastamiento severo, Dr. Sterling a trauma 1. Evelyn sintió esa picazón familiar en los dedos, el peso fantasma de un bisturí, la descarga de adrenalina que solía definir su existencia. Cerró los ojos y respiró hondo. «Estás muerta», se dijo a sí misma. La mayor Evelyn Cruz, jefa de cirugía de trauma de la 1001, aerotransportada, murió en esa investigación hace 4 años. Solo eres Ivy. Limpiabas el piso. Pero mientras las sirenas aullaban afuera, cada vez más fuerte, ahogando el zumbido del hospital, Evelyn supo que esta noche sería diferente. El aire se sentía pesado, cargado. Agarró su cubo y salió al pasillo justo cuando las puertas dobles se abrieron de golpe. El caos que siguió fue una coreografía que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Paramédicos gritando signos vitales, enfermeras cortando uniformes, el regusto metálico de la sangre en el aire. Masculino, 22 años, traumatismo contuso en el pecho, presión arterial 60-40 y bajando, gritó un paramédico a horcajadas sobre la camilla mientras hacía compresiones. Evelyn se pegó a la pared para dejar pasar la estampida. Mientras la camilla pasó volando, vio un atisbo del rostro del cadete. Era joven, terriblemente joven, y se ahogaba en su propia sangre. Miró hacia la sala de trauma. El doctor Sterling estaba allí gritándole a una enfermera porque su lista de reproducción favorita no se conectaba al altavoz Bluetooth. «¡Prioridades, doctor!», le gritó Sara conectando al paciente a los monitores. «¡Se está desplomando!». Evelyn no se movió. No podía. Miró fijamente el monitor visible a través de las puertas de cristal. El ritmo era errático. Taquicardia ventricular. «Necesita una toracotomía», pensó Evelyn. El diagnóstico brilló en su mente al instante. Su pericardio se está llenando de sangre. Está en taponamiento cardíaco. Si Sterling no lo drena en los próximos 60 segundos, ese chico estará muerto. Agarró el mango de su trapeador, sus nudillos volviéndose blancos de nuevo. «No lo hagas, Ivy, quédate en las sombras». Pero entonces el cadete en la mesa giró la cabeza. A través del dolor, a través del shock, sus ojos se fijaron en los suyos a través del cristal. Era una mirada que había visto 1000 veces en el polvo de la Sierra del Diablo. Una mirada que decía, «¡Ayúdame!». Evelyn soltó el trapeador. El golpe del mango del trapeador contra el suelo resonó como un disparo, pero nadie lo oyó por encima de los monitores chillones. Dentro de Trauma 1, el doctor Sterling estaba entrando en pánico. No lo demostraría. Su narcisismo no se lo permitiría. Pero Evelyn podía ver las señales reveladoras, el ligero temblor en sus manos, el sudor brillando en su labio superior. Estaba dudando. «¡No tiene pulso!», gritó Sara, sus manos volando por el carrito de paro. «La presión se está yendo a pique. Sterling, haga algo». «Estoy evaluando», espetó Sterling, mirando la pantalla del ultrasonido, oscurecida por el reflejo. «Creo que es un neumotórax a tensión. Denme una aguja, calibre 14. «No», susurró Evelyn desde el pasillo. Dio un paso adelante. «Descompresión con aguja», ordenó Sterling. Clavó la aguja en el pecho del cadete. Un silbido de aire. Pero los signos vitales no mejoraron. De hecho, el monitor de frecuencia cardíaca empezó a sonar la alarma de línea plana. «No está funcionando, está entrando en paro», gritó Sara, iniciando compresiones. «¡Maldita sea!». Sterling arrojó la aguja a una bandeja.
Traigan los parches del desfibrilador. Carga a 200. No puedes desfibrilar un taponamiento, idiota, gruñó Evelyn entre dientes. El líquido alrededor del corazón lo estaba asfixiando. La electricidad no arreglaría un problema de tuberías. El muchacho necesitaba un agujero en el pecho, y lo necesitaba ya. Evelyn miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. El guardia de seguridad estaba abajo, en las máquinas expendedoras. Caminó, no corrió. Correr atraía la atención. Caminó con el paso decidido y aterrador de una oficial al mando. Empujó las puertas dobles de Trauma 1. ¡Fuera!, ladró Sterling sin levantar la vista, asumiendo que era un camillero confundido. ¡Despejen la sala! Evelyn lo ignoró. Caminó directamente a la bandeja de instrumentos. Sus ojos escanearon las herramientas de metal, bisturí, separador de costillas, pinzas. Dije, «Fuera», Sterling, con la cara roja. «Usted, la empleada de limpieza, está loca. Lárgate de mi quirófano antes de que haga que seguridad te arroje por una ventana». «Tiene taponamiento cardíaco», dijo Evelyn. Su voz era diferente ahora. La ronquera había desaparecido. Era fría, clara y autoritaria. Mire la distensión yugular, mire la presión de pulso estrecha antes de que se desplomara. Se le pasó. Sterling parpadeó, atónito por la audacia. «¿Cómo dice?» «Muévase», dijo Evelyn. No preguntó. «¡Seguridad!», gritó Sterling. «Saquen a esta loca de aquí». 2 camilleros aparecieron en la puerta dudando. «Está muerto si no lo abres», dijo Evelyn, fijando sus ojos en Sara. «Sara, mira el monitor. Actividad eléctrica pero sin pulso. AESP, es taponamiento. Si lo desfibrilas de nuevo, solo estarás cociendo un cadáver». Sara miró el monitor, luego a Evelyn. Vio algo en los ojos de la empleada de limpieza. No locura, sino competencia. «Doctor Sterling», dijo Sara con urgencia. Ella podría tener razón. Las venas de su cuello. «Yo soy el cirujano aquí», rugió Sterling, agarrando las palas del desfibrilador. «¡Fuera! ¡Bip! ¡Bip!». «No». Evelyn se lanzó. No empujó al doctor. Usó un movimiento de combate militar preciso, atrapando su muñeca y girando la pala lejos del pecho del paciente. Sterling chilló, soltando la pala. «Estás despedida. Vas a la cárcel». Sterling chilló, retrocediendo, agarrándose la muñeca. «¡Seguridad! ¡Arréstenla!». Los camilleros irrumpieron, agarrando a Evelyn por los brazos. «¡Suéltenme!». Evelyn forcejeó. Pero eran hombres grandes. «Se está muriendo, mírenlo. ¡Sáquenla!». Sterling temblaba ahora, más de rabia que de miedo, y cargó las palas de nuevo. Mientras los camilleros arrastraban a Evelyn hacia atrás, el cuerpo del paciente tuvo una convulsión violenta. «¡Esperen!». Una voz retumbó desde la entrada. Todos se quedaron petrificados. Apoyado en un bastón, había un hombre mayor con un traje civil, pero con una postura que gritaba militar. Era el general Arturo Herrera. El director del hospital se encogía detrás de él. «Ese cadete», dijo el general, señalando con un dedo tembloroso la mesa. «Ese es mi hijo». La sala quedó en un silencio sepulcral. «General, por favor», balbuceó Sterling, poniendo su mejor cara de dolor. «Estamos haciendo todo lo posible, pero su hijo ha sufrido lesiones masivas. Necesitamos despejar la sala para proceder». El general ignoró a Sterling. Miró a Evelyn, quien seguía siendo sostenida por los camilleros. Miró su overol azul sucio, su pelo canoso, sus ojos desesperados. Luego miró sus manos. Evelyn dejó de forcejear, miró directamente al general. «General Herrera, su hijo se está ahogando en su propia sangre. Este hombre está tratando un pulmón colapsado. Si no corta el pericardio en los próximos 30 segundos, Rodrigo se irá». Los ojos del general se abrieron. «¿Cómo sabe su nombre?». «No lo sé», dijo Evelyn en voz baja,
pero conozco la lesión. La vi en la zona 0, la vi en el Valle de los Sacrificios. Déjeme trabajar. Es una empleada de limpieza. ¡General!, protestó Sterling. ¡Está delirando! El monitor emitió un largo y agudo pitido, línea plana. ¡Se ha ido!, dijo Sterling, inclinando la cabeza teatralmente. ¡Hora de la muerte! ¡Todavía no!, gritó Evelyn. Se liberó del brazo del camillero distraído. No miró al general para pedir permiso, no miró a Sterling. Se abalanzó sobre la bandeja, agarró el bisturí y saltó al taburete. «¡Deténganla!», gritó Sterling. «¡Déjenla trabajar!», rugió el general Herrera, interponiéndose ante los camilleros, bloqueándolos con su bastón. Evelyn no los oyó. El mundo se redujo a un cuadrado de 10 centímetros en el pecho del cadete. Sin anestesia, sin tiempo. Cortó la piel entre las costillas, una incisión precisa, brutal. La sangre brotó, oscura y furiosa. «¡Separador!», ordenó. No miró a ver quién se lo entregó. Sara temblaba, pero funcionando por instinto, le puso el metal en la palma a Evelyn. Evelyn abrió las costillas con fuerza. Ahí estaba. El saco pericárdico estaba tenso, morado, abultado como un globo de agua a punto de estallar. Pinzas, tijeras, corta. Fue como reventar un absceso. Sangre oscura explotó del saco, salpicando la cara de Evelyn y su overol azul. La liberación de presión fue instantánea. «¡Palas internas!», ordenó Evelyn. Metió su mano enguantada dentro del pecho del cadete, agarrando el corazón aún inmóvil. Estaba cálido, resbaladizo y terroríficamente quieto. «Vamos», susurró. Apretó. «Masajea, suelta, masajea, suelta. Vamos, cadete, no te me rindas». La sala estaba en silencio, excepto por el chapoteo del masaje manual. Sterling estaba pegado a la pared, pálido como un papel. El general lloraba en silencio. «Carga interna a 10», dijo Evelyn. Sara le entregó las palas estériles. Evelyn las colocó directamente sobre el músculo cardíaco. «¡Despejen! ¡Golpe!». El cuerpo se sacudió. Evelyn observó el corazón. Tuvo un aleteo, luego un espasmo y luego una contracción rítmica fuerte. ¡Bum! En el monitor una línea verde subió, luego otra, luego un ritmo constante. «Bip, bip, bip». «Ritmo sinusal», respiró Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Volvió. Dios mío, volvió». Evelyn no celebró. Rápidamente pinzó el sangrado en el músculo cardíaco, una pequeña muesca en el ventrículo. Sutura de prolene 2-0 ahora. Durante los siguientes 20 minutos, la empleada de limpieza dirigió la sala de trauma. Suturó el corazón, colocó un tubo torácico y estabilizó la presión. Sus manos, ásperas por años de fregar pisos con químicos fuertes, se movían con la elegancia de una concertista de piano. Cuando finalmente sacó sus manos y se quitó los guantes ensangrentados, el paciente estaba estable. Evelyn bajó del taburete. Sintió el bajón de adrenalina golpearla como un puñetazo. Se limpió la sangre de la mejilla con la manga, dejando una raya roja. Levantó la vista. Toda la sala la miraba fijamente. Las enfermeras, los camilleros, el general y el doctor Sterling, quien parecía a punto de vomitar. «Necesita ir a la UCI», dijo Evelyn, su voz regresando a la ronquera de la empleada de limpieza. «Vigilen su gasto, revisen por coagulopatía». Se dio la vuelta para irse, con la cabeza baja, buscando su cubo del trapeador, que aún mantenía la puerta abierta. «Espere», dijo el general Herrera con la voz quebrada. Evelyn se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. «¿Quién es usted?», preguntó el general. «Ninguna empleada de limpieza hace una toracotomía a pie de cama». Evelyn no se dio la vuelta. «Solo alguien haciendo su trabajo, señor». Salió al pasillo, recogió su trapeador y empezó a limpiar el rastro de sangre que había dejado en el piso. Pero la historia no había terminado. De hecho, la pesadilla apenas comenzaba, porque mientras Evelyn
doblaba la esquina hacia los ascensores, vio un rostro en la televisión de pared de la sala de espera. Era una noticia sobre un servicio conmemorativo. Hoy se cumplen 4 años de la trágica tragedia en la base aérea El Nido del Águila y la deshonra de la mayor Evelyn Cruz, la carnicera de El Nido del Águila. Evelyn se quedó petrificada. El doctor Sterling la había seguido. Estaba parado a 3 metros de distancia sosteniendo su teléfono, grabándola. Miró la televisión, luego a Evelyn, luego de vuelta a su teléfono. Una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro. «Mayor Cruz», susurró Sterling, dándose cuenta. «La mujer que mató a la hija de un senador en la mesa. Se supone que deberías estar en prisión». Evelyn agarró el mango del trapeador. «Voy a ser famoso», siseó Sterling, publicando el video que acababa de grabar. «¿Y tú? Tú vas de vuelta al infierno». Evelyn no tomó el ascensor. Tomó las escaleras ignorando la protesta de su cadera dañada. Llegó al sótano, irrumpiendo en el vestidor. Sus manos, aún temblando ligeramente por el procedimiento, forcejearon con el candado de combinación. Necesitaba correr de nuevo. Agarró su raído abrigo y su bolsa de lona. Dentro había 300 pesos en efectivo y un teléfono desechable. Era suficiente para un boleto de autobús a 3 estados de distancia para desaparecer en otro pueblo sin nombre, otro trabajo invisible. Pero mientras llegaba a la salida de empleados, su propio teléfono, el de verdad, que rara vez encendía, vibró en su bolsillo. Luego vibró de nuevo y de nuevo, hasta que fue una vibración continua contra su muslo. Lo sacó. La pantalla estaba inundada de notificaciones, alertas de noticias, etiquetas de redes sociales, mensajes de texto de números que no reconocía. ¿Eres tú? Dios mío, mata bebés. La encontraron en la Ciudad de México. Hizo clic en el primer enlace. Era una publicación de X, antes Twitter, que ya tenía 50.000 retweets. El pie de foto decía: «La carnicera del Nido del Águila, atrapada escondiéndose como empleada de limpieza en el Hospital de Veteranos El Santuario, acaba de agredir a un médico y abrir a un paciente. ¿Dónde está la seguridad?». El video era tembloroso, grabado verticalmente con un teléfono. Mostraba el caótico desenlace en Trauma 1. Mostraba a Evelyn con los ojos desorbitados, la cara y el overol azul manchados de sangre, gritándole al doctor Sterling, mientras sostenía un bisturí ensangrentado. No mostraba la vida salvada, no mostraba el corazón latiendo, solo mostraba lo que parecía una empleada de limpieza desquiciada atacando a un cirujano condecorado. Evelyn se apoyó contra la fría pared de concreto del callejón detrás del hospital, el aire invernal mordiendo sus pulmones. Se acabó. 4 años de esconderse, de tragarse su orgullo, de aguantar el dolor, se fueron en 60 segundos. Dentro del hospital, la situación se estaba descontrolando. El doctor Gregorio Sterling estaba dando una rueda de prensa en el vestíbulo principal, rodeado de equipos de noticias rápidamente reunidos. Se veía conmovido, valiente y completamente agraviado. «Fue aterrador», le dijo Sterling a una reportera de Canal 4, secándose la frente con un pañuelo. «Estábamos manejando a un paciente crítico. De repente, este miembro del personal de limpieza, Eve, solo la conocíamos como Eve, irrumpió. Estaba incoherente, gritando sobre la guerra en el Nido del Águila. Me agredió físicamente, me torció la muñeca y agarró un bisturí no estéril. Pero no realizó una toracotomía. ¿No salvó al paciente?», preguntó una reportera de ojos agudos. Sterling se burló, una mirada magistral de incredulidad cruzando su rostro. ¿Salvarlo? Casi lo mata con una mutilación imprudente y no indicada, realizada en un ambiente no estéril. El paciente sobrevivió a pesar de su agresión, porque mi equipo y yo pudimos estabilizarlo después de que seguridad la sacó.
Es una persona peligrosa y ahora sabemos por qué. Es la mayor Evelyn Cruz, la mujer que masacró a la hija del senador Sterling. Dejó que la conexión flotara en el aire. Los reporteros jadearon. La narrativa estaba establecida. El doctor héroe contra la asesina deshonrada y con trastorno de estrés postraumático que se escondía entre ellos. Arriba, en la UCI, Sara Jaques estaba viendo el noticiero en un televisor montado cerca del puesto de enfermeras. Temblaba de rabia. «Eso es mentira», dijo en voz alta. «Es una maldita mentira. Él se estaba quedando tieso. El muchacho estaba muerto. Eve lo trajo de vuelta». «Sara, cállate», siseó la enfermera a cargo, mirando nerviosamente a los administradores del hospital que se apiñaban en la esquina con abogados. «La narrativa ya está establecida. No torpedees tu carrera por una empleada de limpieza, especialmente por esa empleada». Sara miró a través del cristal a la habitación de la UCI. Rodrigo Herrera, el hijo del general, estaba conectado a una docena de máquinas, pero su pecho subía y bajaba suavemente. Estaba vivo, porque una mujer llamada Evelyn Cruz rompió todas las reglas. En la sala de espera privada adyacente a la UCI, el general Arturo Herrera estaba sentado como una estatua de piedra. Miraba el noticiero en silencio, vio el rostro de la mujer que había salvado a su hijo, la carnicera. «General», su asistente susurró, extendiéndole una tablet. «El informe de la Sedena sobre la Mayor Cruz es extenso, baja deshonrosa pendiente de revisión, despojada de su rango, acusada de negligencia grave, resultando en la muerte de la teniente primera Karina Sterling en la base aérea El Nido del Águila en 2020. El general miró la tablet, luego a su hijo dormido. Recordó la mirada en los ojos de Evelyn. No era locura, era la absoluta y escalofriante claridad de mando bajo fuego. Recordó la forma en que manejó ese corazón con reverencia. «Karina Sterling», murmuró el general. «La hija del senador Guillermo Sterling». «Sí, señor. Y el doctor Gregorio Sterling, abajo. Ese es el hijo del senador, el hermano de Karina». Los ojos del general se entrecerraron. Las piezas encajaron con el tétrico estruendo de la artillería cargando. Una cirujana deshonrada, escondiéndose como empleada de limpieza en el hospital donde trabajaba el hermano de su supuesta víctima. Y ahora ese hermano estaba controlando la narrativa que la enviaría a prisión de por vida. «Consíganme el metraje original de las cámaras de seguridad de la sala de trauma», ordenó el general, su voz baja y peligrosa. «Señor, el director del hospital dijo que las cámaras de trauma 1 estaban mal funcionando durante el incidente», respondió el asistente nerviosamente. El general se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. «Mal funcionando, mis polainas. Esto huele a encubrimiento. Y odio ese olor casi tanto como odio el olor a cordita. Encuentren a la Mayor Cruz antes que la policía y tráiganmela». Evelyn no corrió a 3 estados de distancia. No pudo. Su cadera se le había bloqueado por completo cuando llegó a la estación de autobuses. El aire frío y húmedo convirtiendo la vieja herida de metralla en un nexo de agonía cegadora. Se retiró a un santuario, un departamento de 28 metros cuadrados en un sótano de un complejo deteriorado cerca del distrito industrial. Olía a moho y a fideos instantáneos baratos. No tenía objetos personales, ni fotos, ni premios, solo un catre, una parrilla eléctrica y los fantasmas que cargaba consigo. Se sentó en el borde del catre, mirando el piso. No encendió las luces. El brillo azul de su teléfono explotando iluminó la pequeña caja de hojalata que guardaba debajo de la tabla del piso, bajo su cama. La abrió. Dentro no había dinero ni drogas. Era una medalla estrella de plata deslustrada y una foto de una joven sonriente con equipo de vuelo. Teniente Karina Sterling. Evelyn tocó la foto. «Lo intenté, Karina.
susurró a la habitación vacía. Lo intenté tanto. El dolor en su cadera se hacía insoportable, difuminando las líneas entre el pasado y el presente. El olor a moho se desvaneció, reemplazado por el olor a combustible JP8 quemado y polvo de la Sierra del Diablo. Flashback. Base aérea El Nido del Águila en el sur de México. Agosto de 2020. El calor era un peso físico, 43 grados a la sombra, pero no había sombra en la pista de aterrizaje. La mayor Evelyn Cruz, jefa de trauma, estaba afuera de las solapas de lona del Hospital de Apoyo en Combate, HAC, entrecerrando los ojos contra el resplandor. «¿Dónde está la incoming, sargento?», gritó por encima del rugido de un C-130 que despegaba. A 10 minutos mayor, recibieron fuego pesado durante la extracción. VIP a bordo. La hija del senador Sterling es la piloto. Evelyn sintió un nudo en el estómago. VIPs significaban política. La política significaba retrasos. Los retrasos significaban la muerte en su línea de trabajo. El senador Guillermo Sterling estaba visitando el Nido del Águila en una misión de investigación que principalmente implicaba estrechar manos para fotos mientras ralentizaba las operaciones reales. El helicóptero Black Hawk llegó ardiendo, dejando una estela de humo. Golpeó la pista con fuerza, rebotó una vez antes de derrapar hasta detenerse. Los paramédicos ya corrían a toda velocidad. Cuando sacaron a la teniente Karina Sterling de la cabina, Evelyn supo que era demasiado tarde. El traje de vuelo estaba empapado en sangre por una catastrófica herida en el cuello. La metralla había evitado su chaleco antibalas. De todos modos, la llevaron a la sala de trauma. Evelyn tomó la delantera. Sin sonidos respiratorios, tráquea desviada a la izquierda, hemorragia masiva, gritó Evelyn, sus manos moviéndose automáticamente. Miró a los ojos de Karina Sterling. Estaban fijos y dilatados. «Está caída, Mayor. Lleva caída al menos 15 minutos», dijo en voz baja el capitán Marín, su segundo al mando. Evelyn conocía los protocolos. En una situación de bajas masivas, lo que ésta se estaba convirtiendo rápidamente mientras el resto de la tripulación de Karina era descargada. No se desperdician recursos en los muertos, se hace triaje. «Déla por perdida», dijo Marín. Antes de que Evelyn pudiera hablar, las solapas de la carpa se abrieron de golpe. El senador Guillermo Sterling entró, rodeado por una falange de asistentes y altos mandos militares. Estaba impoluto, su chaleco color caqui planchado. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?», exigió el senador. Vio a Karina en la mesa, vio la inmovilidad. «Arréglala, haz algo». «Senador, por favor, retroceda», dijo Evelyn con la voz tensa. «Estamos evaluando». «No me evalúes, Mayor, es mi hija. Opere, reanímenla, hagan lo que sea necesario». Estaba histérico, agarrando la parte superior de la bata de Evelyn. Las cámaras que lo habían seguido todo el día ahora apuntaban a la sala de trauma, capturando el dolor crudo de un padre, pero también comprometiendo el campo estéril y creando caos. Evelyn miró el monitor. Línea plana. Asistolia durante 20 minutos. «Senador, lo siento mucho», dijo Evelyn, colocando una mano sobre el monitor para bloquear la vista. «Se ha ido. Sus lesiones eran incompatibles con la vida». El senador se puso rígido. Su rostro tomó un tono morado aterrador. Ni siquiera lo intentó. Solo está parada ahí, incompetente. La dejó morir porque no quería ensuciarse las manos, señor. Llegó muerta. El transporte se retrasó porque su séquito despejó el espacio aéreo para su llegada, dijo Evelyn, el agotamiento haciéndola imprudente con la verdad. El silencio en la carpa fue absoluto. El senador miró las cámaras que habían capturado su acusación. Su dolor se calcificó instantáneamente en pura furia política. «Estás acabada, Mayor», siseó, inclinándose para que solo ella pudiera oír. «Te voy a sepultar. Estás ebria, estás drogada. Dudaste, esa es la historia, y nadie me gana.
La investigación duró 3 meses. Fue un juicio de pacotilla. Los registros médicos fueron alterados. Testigos como el capitán Marín fueron repentinamente transferidos a bases remotas en el norte o silenciados con amenazas a suspensiones. El senador Sterling, un miembro poderoso del Comité de Servicios Armados, movió todos los hilos. Evelyn fue pintada como una cirujana vaquera, quemada, adicta a los opioides, que se paralizó bajo presión y dejó morir a una heroína. La despojaron de su rango. Le quitaron su licencia médica. No la enviaron a la prisión militar, el campo militar número 1, solo porque no querían un juicio público donde pudiera hablar. Simplemente la destruyeron y la dejaron pudrirse. Actualidad. Evelyn volvió a la realidad cuando una sirena aulló afuera de la ventana de su departamento. Luces azules y rojas cortaron la oscuridad de su unidad de sótano. Estaban aquí. Se puso de pie, el dolor en su cadera cegador. Agarró la mochila de emergencia, agarró la caja de hojalata. Alguien golpeó la puerta endeble. «Evelyn Cruz, somos de la policía de la Ciudad de México. ¡Abra la puerta!». Miró la ventana de escape en lo alto de la pared trasera. Era su única salida. Daba a un callejón utilizado para la recogida de basura. «Abra la puerta o la echaremos abajo». Evelyn metió la caja de hojalata en su bolso. Arrastró una silla debajo de la ventana. Cada movimiento era una agonía. Subió, abriendo la ventana. El aire frío golpeó su cara húmeda. ¡Crash! La puerta principal se astilló al abrirse. Los haces de las linternas cortaron el polvo. ¡Alto! ¡Manos donde las pueda ver! Evelyn no se quedó quieta. Con un gruñido de esfuerzo, que sintió como si le partiera el cuerpo por la mitad, se arrastró por la pequeña ventana y cayó al asfalto del callejón, aterrizando con fuerza sobre su cadera mala. Gritó en su manga. «¡Salió por la parte de atrás! ¡Vamos, vamos!». Evelyn se puso de pie a duras penas, cojeando hacia las sombras, fugitiva una vez más. Pero esta vez, el mundo entero estaba mirando. Y el hombre cuya vida había salvado en el desierto, el hombre cuyo hijo acababa de salvar esa noche, era la única persona que podría tener el poder y la voluntad para dejar de correr y empezar a contraatacar. Si el general Herrera podía encontrarla antes que la policía, o peor, antes de que Gregorio Sterling la encontrara, tal vez los muertos podrían finalmente descansar. Pero mientras Evelyn cojeaba hacia la noche, sabía que las probabilidades eran peores que en cualquier campo de batalla en el que hubiera estado. La Ciudad de México se transformaba de noche. Las relucientes torres tecnológicas y las cafeterías se desvanecían en un laberinto de callejones resbaladizos por la lluvia y sombras. Para Evelyn Cruz, este era un terreno familiar. No la ciudad en sí, sino el acto de sobrevivir. Cojeaba por el centro histórico, su cadera gritando con cada paso. La adrenalina hacía tiempo que se había metabolizado, dejando atrás un frío y tembloroso agotamiento. Necesitaba salir de las calles. Los escáneres de la policía estarían zumbando con su descripción. Mujer blanca, 40 y tantos, peligrosa, inestable mentalmente. Encontró refugio temporal en una lavandería 24 horas. El encargado estaba dormido atrás. Evelyn se acurrucó en la esquina cerca de las secadoras, el calor filtrándose en sus huesos congelados. Se bajó la capucha. Tenía que pensar. Correr era una táctica a corto plazo, no una estrategia. No tenía auto, efectivo limitado, y su cara era tendencia en cada plataforma de redes sociales del hemisferio occidental. «Me encontrarán», se dio cuenta. «Es cuestión de horas». De vuelta en el hospital El Santuario, la búsqueda tomaba una forma diferente. El general Arturo Herrera se apoderó de la oficina del director del hospital. No lo pidió. Simplemente entró, flanqueado por 2 oficiales de la policía militar que había convocado de la base cercana, y se sentó. «General, esto es muy irregular».
balbuceó el director, un hombre nervioso llamado señor Hernández. Este es un hospital civil. Aquí no tiene jurisdicción. Mi hijo está en su UCI, dijo Herrera, su voz como grava moliéndose en una mezcladora. Eso me da un interés personal. Y como la mujer que lo salvó está siendo cazada como un perro basándose en la palabra de un hombre en quien no confiaría ni para pelar papas, yo estoy creando la jurisdicción. Herrera señaló al director con su bastón. Ahora el metraje de seguridad de Trauma 1. Dijo que mal funcionó. Quiero hablar con su director de TI ahora mismo. 10 minutos después, un joven y aterrorizado técnico de TI llamado Kevin estaba parado ante el general. «Kevin», dijo el general suavemente, «tengo nietos mayores que usted. Quiero que sea honesto conmigo. ¿Las cámaras mal funcionaron?» Kevin miró al señor Hernández, luego al imponente general, luego al piso. «No, señor». «Kevin», ladró Hernández. «No», soltó Kevin. «El doctor Sterling me pidió que borrara el archivo. Dijo que era por la privacidad sensible de un paciente. Dijo que si no lo hacía, me despediría. Pero yo hice una copia de seguridad». El general sonrió. Era una sonrisa fría y depredadora. «Es usted un buen hombre, Kevin. Muéstreme». Vieron el metraje en el gran monitor del director. Era de alta definición, nítido como el cristal. Vieron el caos. Vieron a Sterling quedarse tieso. Lo vieron forcejeando con la aguja, sudando, entrando en pánico. Luego vieron a Evelyn en la pantalla. No parecía una empleada de limpieza. Se movía con una escalofriante economía de movimiento. La forma en que desarmó a Sterling no fue una agresión, fue la neutralización de una amenaza para el paciente. La toracotomía fue brutal, sí, pero precisa. El general, un veterano de 3 guerras, sabía cómo lucía la competencia. La vio masajear el corazón de su hijo, la vio suturar la herida, vio al doctor Sterling sacar su teléfono y grabarla solo después de que el peligro había pasado. «Ella no lo atacó», susurró Herrera. Lo relevó del mando. Se volvió hacia el director. «¿Dónde está el doctor Sterling ahora?» «Está en la sala de prensa», dijo Hernández, sudando. «El senador Sterling acaba de llegar. Darán una declaración conjunta». El general se puso de pie. «Vamos». Abajo, la sala de prensa estaba abarrotada. El senador Guillermo Sterling, luciendo en todos los aspectos el estadista afligido pero estoico, estaba en el podio. Su hijo Gregorio estaba a su lado, con el brazo en un cabestrillo que definitivamente no necesitaba. «Amigos míos», el senador empezó, su voz rica y practicada, «es una tragedia que nuestros veteranos sean tan a menudo olvidados por el sistema. Esta mujer, la mayor Cruz, es un símbolo de ese fracaso. Quebrada por la guerra, adicta a las drogas, peligrosa. Esta noche atacó a mi hijo, un cirujano dedicado, en un episodio psicótico. Debemos encontrarla antes de que lastime a alguien más. Casi mata al paciente», añadió Gregorio, acercándose al micrófono, «si yo no hubiera intervenido para estabilizar la situación». «Mentiroso». La palabra no fue gritada. Fue pronunciada con una autoridad tranquila y absoluta desde el fondo de la sala. Las cámaras se giraron. El general Herrera estaba allí. No miró a la prensa. Miró directamente al senador. «General Herrera». El senador sonrió forzadamente. «Todos estamos aliviados de que su hijo esté estable. Mi hijo Gregorio aquí». «Su hijo Gregorio», Herrera interrumpió, caminando lentamente hacia el podio, la multitud abriéndose paso para él. «Es un cobarde. Y usted es un farsante, Guillermo». La sala estalló en susurros. «General, está usted alterado», dijo el senador, su sonrisa vacilando. «Podemos discutir esto en privado». «No», dijo Herrera, «lo discutiremos ahora. Usted enterró la verdad sobre el nido del águila para salvar sus números en las encuestas,
Y ahora está tratando de enterrar a la mujer que salvó a mi hijo para salvar la reputación de su hijo. Esto termina esta noche. Herrera se volvió hacia las cámaras. La policía está buscando a la persona equivocada. La mujer que ustedes conocen como la empleada de limpieza es la mejor cirujana de combate que este país haya producido jamás. Y yo la voy a encontrar antes que ustedes. Salió, dejando al senador atónito bajo el resplandor de los flashbulbs. Pero Herrera sabía que el tiempo corría. Le había comprado tiempo a Evelyn, pero no su seguridad. La policía tenía sus órdenes. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Un contratista privado, un rastreador. «Encuéntrenla», dijo Herrera. «No intervengan. Solo denme las coordenadas y traigan un paramédico. Está herida». Evelyn no logró pasar la noche en la lavandería. El encargado despertó y amenazó con llamar a la policía. Volvió a la calle a las 3:00 a.m. Su cuerpo se estaba apagando. La infección en su cadera, agravada por la caída y el frío húmedo, le enviaba picos de fiebre por todo el sistema. Ahora alucinaba. Las luces de la calle parecían balas trazadoras. El sonido de un coche que pasaba sonaba como el rotor de un Black Hawk. «Solo acuéstate», le susurró una voz en su cabeza. «Solo detente y vi. Es más fácil». Tropezó con una obra en construcción cerca del muelle. Estaba cercada, pero encontró un hueco. Se arrastró dentro de una estructura de concreto a medio terminar, acurrucándose en una pila de aislante. Cerró los ojos. Mayor Cruz. Sus ojos se abrieron de golpe. No era un sueño. Parada sobre ella estaba Sarah Hackett, la enfermera de la unidad de trauma. Llevaba un abrigo grueso y una linterna. Detrás de ella estaba el general Herrera. «¿Cómo?» Evelyn graznó, tratando de incorporarse, pero fallando. «Dejaste encendido tu teléfono desechable», dijo Sarah suavemente, arrodillándose a su lado. «Rastreé la señal. Sabía que no dejarías la ciudad. Tú no huyes de una pelea, ¿verdad?» Evelyn miró al general. Esperaba esposas, esperaba enojo. En cambio, el general se quitó su costoso abrigo de lana y lo cubrió sobre su cuerpo tembloroso. «Necesitamos llevarla a un hospital», dijo Sarah tomándole el pulso a Evelyn. «Está ardiendo en fiebre. Séptica». «Sin hospital», graznó Evelyn. «La policía, me arrestarán». «Que lo intenten», gruñó Herrera. «Sarah, ¿puedes estabilizarla aquí o en una casa de seguridad?» «Tengo un equipo», dijo Sarah abriendo su bolso. «Puedo empezar antibióticos y fluidos, pero necesita descansar». La trasladaron no a un hospital, sino a la residencia privada del general, una finca aislada en las afueras de la ciudad. Era una fortaleza. Durante 2 días, Evelyn entró y salió de la conciencia. Vio a Sarah cambiándole los sueros. Vio al general sentado en el sillón junto a la ventana leyendo archivos, observándola. Cuando finalmente despertó y la fiebre había cedido, era de mañana. La habitación era luminosa y limpia. Olía a lavanda, no a antiséptico. Se sentó. Su cadera estaba vendada correctamente. Llevaba pijama limpio. El general estaba allí. Cerró su archivo y la miró. «Ha estado dormida durante 48 horas», dijo. «Mi trabajo», Evelyn empezó. «Está despedida», dijo Herrera secamente. «De todas formas, creo que está sobrecalificada para el trabajo de limpieza». Se puso de pie y caminó hasta la cama. Se veía mayor de lo que había estado en el hospital. El peso de lo que había aprendido pesaba sobre él. «Vi el metraje, Evelyn. Todo. El metraje de la cirugía de mi hijo». Y se detuvo. Su voz temblaba ligeramente. «Conseguí los registros satelitales clasificados de El Nido del Águila, 14 de agosto de 2020. Evelyn se quedó petrificada. No pudo. «Esos están sellados, solo para el Comité de Inteligencia del Senado». «Tengo amigos en las cloacas», dijo Herrera. «Sé que el senador retrasó el transporte.
Sé que el espacio aéreo fue cerrado para su sesión de fotos. Sé que su hija estaba muerta antes de que llegara a su mesa. Evelyn se miró las manos. Necesitaba un villano. Yo era la jefa de trauma. Era mi mesa, mi responsabilidad. Así que usted asumió la culpa, dijo Herrera. Dejó que destruyeran su vida para proteger la memoria de su hija o para proteger a los militares de un escándalo. Karina Sterling era una heroína, susurró Evelyn. Si la verdad salía a la luz, que la vanidad de su propio padre la mató, habría destruido su legado, habría convertido su muerte en un circo político. Pensé que si solo asumía la culpa, ella podría descansar en paz, y el senador prometió que financiaría mejor armadura para los pilotos si me mantenía callada. El general golpeó su mano contra la mesita de noche, haciendo saltar a Evelyn. ¡Mintió!, rugió Herrera. No financió nada. Recortó el presupuesto 6 meses después. La usó Evelyn. La masticó, la escupió y se rió hasta su reelección. Y ahora lo está haciendo de nuevo con su hijo. Herrera sacó una tablet de su chaqueta. «Mire esto». Le mostró un clip de noticias. Era de esa mañana. Última hora. El senador Sterling pide consejo de guerra inmediato para empleada de limpieza rebelde. Alega que robó narcóticos del hospital. Están plantando evidencia ahora, dijo Herrera. Encontraron fentanilo en su casillero, lo cual sé que usted no puso ahí. Evelyn rió, un sonido seco y amargo. Ni siquiera tomo Tylenol, general. Necesito el dolor. Lo sé, dijo Herrera, pero el mundo no. Creen que es un monstruo. Se inclinó cerca. Puedo hacer que esto desaparezca, Evelyn. Puedo conseguirle una nueva identidad. Puedo llevarla a Canadá. Puede desaparecer de verdad esta vez. Evelyn miró la ventana. Libertad. Silencio. No más peleas. Oh, el general dijo, sus ojos brillando. Podemos quemarlos. Podemos entrar a ese hospital con la evidencia que tengo y podemos mostrarle al mundo quiénes son los verdaderos carniceros. Estoy cansada, general, dijo Evelyn suavemente. Solo soy una empleada de limpieza. No, dijo Herrera. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro estaban sus insignias de rango, las hojas de roble doradas de una mayor. Hice que las reemitieran esta mañana, dijo Herrera. Mi hijo está despierto. Evelyn quiere conocerla. Quiere agradecerle a la oficial que le salvó la vida. Evelyn tocó el oro. Sintió las lágrimas brotar, calientes y rápidas. ¿Qué quiere hacer, mayor?, preguntó Herrera. Evelyn cerró su mano alrededor de las insignias. La ronquera en su voz desapareció. El encorvamiento de sus hombros se desvaneció. Levantó la vista y por primera vez en 4 años el fantasma de la sala 4 se había ido. «Quiero mi bisturí de vuelta», dijo. La conferencia de prensa estaba programada para las 10:00 am en el atrio principal del Hospital de Veteranos El Santuario. Estaba diseñada para ser una vuelta de victoria para el senador Guillermo Sterling. La narrativa estaba pulida. La peligrosa fugitiva seguía prófuga. Su hijo era un héroe que había limpiado su desastre, y él anunciaba un nuevo proyecto de ley para aumentar la seguridad en los hospitales de veteranos. Un proyecto de ley que convenientemente canalizaría millones a una firma de defensa de la que poseía acciones. La sala estaba abarrotada. Reporteros, cámaras, personal del hospital e incluso algunos pacientes curiosos se alineaban en los balcones con vistas al atrio. El doctor Gregorio Sterling estaba junto a su padre, luciendo solemne con una bata blanca impecable, con el brazo aún dramáticamente en un cabestrillo que no necesitaba. Vivimos en tiempos peligrosos. El senador resonó en el micrófono, su voz haciendo eco en el techo de cristal.
Cuando nuestros sanadores son atacados por la misma gente contratada para barrer los pisos, sabemos que el sistema está roto. Esta mujer, Evelyn Cruz, es un síntoma de una podredumbre. Clang. El sonido de las puertas dobles en la parte trasera del atrio, abriéndose, cortó el discurso del senador como un cuchillo. Las cabezas se giraron, las cámaras rotaron. Caminando por el pasillo central no iba una fugitiva con esposas. Iba el general Arturo Herrera en uniforme de gala completo, su pecho pesado con medallas y estrellas. Y caminando a su lado, ya no en un overol azul sucio, sino en un uniforme de gala nítido y prestado, con las hojas de roble doradas de una mayor en sus hombros, iba Evelyn Cruz. No cojeaba. Marchaba. Un murmullo de shock recorrió la sala. La cámara hizo zoom en su rostro, limpio, decidido y absolutamente intrépido. «¡Seguridad!», gritó el senador Sterling, su compostura rompiéndose al instante. «¡Arresten a esa mujer! ¡Es una fugitiva!». Dos guardias de seguridad se adelantaron, con las manos en sus taser. Pero el general Herrera simplemente levantó una mano. «Retírense, caballeros, a menos que quieran explicarle a la Sedena por qué interfirieron con una investigación militar activa». Los guardias se quedaron petrificados. La autoridad en la voz de Herrera era absoluta. Evelyn caminó directamente al podio. El senador la miró con una mezcla de odio y miedo genuino. Gregorio Sterling parecía querer disolverse en el piso. «Mayor Cruz», siseó el senador, lejos del micrófono. «Está cometiendo un error. La sepultaré tan profundo que nunca verá el sol». Evelyn no lo miró. Se acercó al micrófono, miró el mar de rostros, las enfermeras con las que había trabajado durante meses, que nunca supieron su nombre, los doctores que la habían ignorado, los reporteros que la habían vilipendiado. «Mi nombre es Mayor Evelyn Cruz», dijo. Su voz era firme, amplificada a través del atrio. «Durante los últimos 6 meses he estado limpiando los pisos de este hospital. He vaciado su basura, he lavado sus sábanas y he observado». Se volvió hacia Gregorio Sterling. «Lo observé a usted, doctor. Lo observé ignorar llamadas. Lo observé falsificar expedientes. Y hace 2 noches lo observé quedarse tieso mientras un cadete moría en su mesa». «Está mintiendo», gritó Gregorio, con la cara roja, acercándose a ella. «Está loca. Me atacó». «Pongan la grabación», ordenó el general Herrera. En la enorme pantalla de proyección detrás del podio, destinada a la presentación en PowerPoint del senador, la señal cambió. No eran las diapositivas del senador. Era el metraje de seguridad de Trauma 1. La sala quedó en silencio. Vieron a la empleada de limpieza diagnosticar el taponamiento. Vieron a Gregorio Sterling entrar en pánico. Vieron la incisión salvadora, vieron con claridad de alta definición que no hubo agresión, solo un rescate. Vieron el momento en que Evelyn metió la mano en el pecho y masajeó el corazón para devolverle la vida. «Ese es un video editado», gritó el senador, tratando de bloquear la pantalla con su cuerpo. «¡Apáguenlo! ¡Esto es una farsa!». «Tenemos más», dijo Evelyn con calma. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez era un documento escaneado. Un registro de vuelo de la base aérea El Nido del Águila, con fecha del 14 de agosto de 2020. Mostraba una orden de retención VIP, firmada por el senador Guillermo Sterling, retrasando la evacuación médica de la teniente Karina Sterling por 45 minutos. La multitud jadeó. Los reporteros tecleaban frenéticamente, sintiendo la primicia de la década. Los flashbulbs estallaron como disparos entrecortados. «Usted mató a su hija, senador», dijo Evelyn, su voz bajando a un susurro que resonó por los altavoces. «Quería una sesión de fotos en la pista. Ella pagó con su vida. Y usted me hizo el chivo expiatorio porque no podía verse en el espejo». El senador se quedó allí, la boca abriéndose y cerrándose, su rostro perdiendo color.
El animal político finalmente había sido acorralado. La mentira que había sostenido su carrera durante 4 años se evaporó a la luz de la verdad. Y usted, Evelyn, se volvió hacia Gregorio. Usted borró el metraje. Usted plantó drogas en mi casillero. Usted intentó destruirme para ocultar su propia incompetencia. Usted no es un doctor, Gregorio. Es un problema. Gregorio temblaba. Miró a su padre en busca de ayuda, pero el senador miraba fijamente el registro de vuelo en la pantalla, su legado incinerándose en tiempo real. «General Herrera», dijo Evelyn, retrocediendo del micrófono, «son todos suyos». La policía militar se movió, no por Evelyn, sino por los Sterling, mientras leían sus derechos al senador, quien gritaba sobre conspiraciones, y Gregorio era llevado llorando. El atrio estalló, no en aplausos. Esto no era una película, sino en el caótico y eléctrico ruido de la justicia, finalmente rompiendo la superficie. Evelyn no se quedó para las entrevistas, no esperó las disculpas. Bajó del escenario. Sarah Hackes la esperaba junto a la salida. La enfermera lloraba, sonriendo entre lágrimas. «¿De verdad que sabes cómo renunciar a un trabajo, Ivy?», dijo Sarah. «Es hora de un cambio de carrera». Evelyn sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad en años. El peso se había ido. El dolor de cadera era ahora solo un dolor sordo. «¿Y ahora qué, Evelyn?», preguntó Sarah. «Reincorporación, jefa de cirugía». Evelyn miró hacia el hospital. Vio a los pacientes, vio al personal. Vio el trabajo que aún necesitaba hacerse. «El general Herrera me ofreció mi comisión de vuelta», dijo Evelyn. «Pero creo que he terminado con las órdenes. Hay una clínica en Monterrey, en el centro de la ciudad, con pocos fondos. Necesitan un cirujano que sepa trabajar con nada más que un bisturí y una plegaria, sin política, solo medicina». «Tendrían suerte de tenerte», dijo Sarah. «Una cosa antes», dijo Evelyn. Caminó hacia los ascensores. Necesitaba ir a la UCI. Rodrigo Herrera estaba despierto. Estaba pálido, débil y conectado a tubos, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando Evelyn entró, giró la cabeza. No sabía quién era ella. Solo vio a una mujer con uniforme de gala. «Mamá», susurró. Evelyn caminó hasta la cama. Le tomó la mano. Estaba cálida. El pulso era fuerte, regular, vivo. «Descanse tranquilo, cadete», dijo suavemente. «Va a estar bien». ¿La conozco?», preguntó Rodrigo, entrecerrando los ojos. «Tuve este sueño. Una empleada de limpieza sostenía mi corazón. Me dijo que no me rindiera». Evelyn le apretó la mano. Ella no lo corrigió. No necesitaba el crédito. No necesitaba la fama. El latido de su corazón contra la punta de sus dedos era la única medalla que necesitaría. «Solo un sueño», dijo Evelyn Cruz. «Solo un fantasma de paso». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando la puerta abierta detrás de ella. Caminó por el pasillo, pasó el cuarto de insumos, pasó el cubo del trapeador amarillo y salió a la brillante y cegadora luz de un nuevo día. La empleada de limpieza se había ido. La cirujana había vuelto, y esta vez no se escondía de nadie. A veces, los héroes más grandes son aquellos a quienes nos negamos a ver. Evelyn Cruz lo perdió todo para salvar la reputación de un político, pero lo arriesgó todo de nuevo para salvar la vida de un solo cadete. Te hace preguntar, ¿quiénes son las personas invisibles en tu vida? Los que limpian los pisos, sirven el café, manejan el autobús. ¿Qué historias esconden? Si la historia de Evelyn te conmovió, por favor, dale like a este video. Nos ayuda a contar más historias sobre los héroes anónimos entre nosotros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún drama de la vida real. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has conocido a un héroe disfrazado? Gracias por ver.